Bienvenidos a esta nueva clase. Muy buenas noches a todos. Un placer estar nuevamente con todos ustedes. Am, Quiero comenzar esta clase con esta imagen que están viendo ahí del clásico Stephen Covey, que dice: no soy producto de mis circunstancias, soy producto de mis decisiones. Así es, todo este módulo hemos venido hablando de la relevancia que tiene el conocer claramente cuál es nuestra capacidad de influir, de transformar, de impactar, de conectar con las personas para poder realmente agregar valor a la sociedad, a cada uno de los ámbitos en los que nos desempeñamos. Bueno, hoy día tengo tres herramientas que quiero compartir con ustedes. Como decía un catedrático mío, es pura dinamita lo que hay en esta noche para compartir con ustedes. Eh, la primera es una herramienta muy pero muy sencilla, que es muy usada por psicólogos, pero que funciona muy bien para eh, lo que es evaluar de manera muy general, muy sutil, lo que es la parte de interrelacionamiento con las personas, ¿sí? Y comunicación. La segunda, que es la teoría más 20, 60 menos 20, que ya algo les había comentado también antes. Y el tercero, que es una herramienta muy nueva, que es el Employee Journey Map o mapa de recorrido del empleado. Quiero contarles también en qué consiste y motivarlos a que puedan comenzar a aplicar esto en sus empresas. Comencemos entonces, que vuela el tiempo. La primera, la ventana de Johari. ¿Sí? Esta es, como les decía, una herramienta muy efectiva, muy sencilla, que nos va a permitir revisar el proceso de interacción y comunicación con las personas. ¿Sí? ¿En qué consiste? Esta herramienta, de lo que se trata es de que ustedes puedan, en realidad, o sea, si estuviéramos en esta clase de manera presencial, yo les pediría que agarren una hoja de papel y hagan esta figura, ¿sí? Que dibujen esto. Eh, si pueden ustedes ponerle pausa al video en este momento y hacer esto, dibujar, van a poderla aplicar de manera personal. Si no quieren hacerlo de esa forma, entonces lo que tendrían que hacer es pedirle a una persona muy cercana a ustedes, ahora que estamos en casa, ¿sí? Que vaya a completar, a hacer esta pequeña dinámica haciendo una evaluación de ustedes. ¿Ok? Vamos a suponer que sí toman el desafío de ponerle pausa al video en este momento, de traer su hoja, su lápiz y hacer este dibujo. ¿Ok? Bien, supongamos que ya lo tienen el dibujo y ahora lo que van a hacer es ya pasar a la siguiente diapositiva, que es responder esta pregunta. ¿Ok? Que dice: ¿cuánto me importa lo que piensan o lo que digan los demás sobre mí? ¿Ok? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es, en este eje de aquí superior, donde estoy marcando ahorita, 0 es no me importa nada, 100 es me importa muchísimo, y la mitad, más o menos 50, sí, me importa lo que piensen de mí, presto atención a aquello. ¿Ok? Vamos a suponer que es un 75, ¿sí? Me importa lo que piensan de mí, y este es un 75 y lo que hago es marcar a esa altura ese 75, ¿sí? Pongo una pequeña marca ahí. ¿Ok? Entonces se da un tiempo ahí para poder responder y poder marcar. Es básicamente cómo van a responder marcando. Del 0 al 100, cuánto consideran que les importa a ustedes lo que piensen o lo que digan de ustedes. Bien, ya han hecho esa marca, vamos a la siguiente pregunta. Son solo dos preguntas. La siguiente pregunta es: ¿digo a menudo lo que pienso? ¿Ok? Y esa lo que van a hacer es responder sobre el eje de la izquierda, donde igual 0 es no, no digo nada, soy una tumba, me cierro, no me gusta hablar de mis problemas. O 100 es decir, me encanta hablar, me ayuda muchísimo y la verdad que mientras más hablo con más personas me hace mejor. ¿Sí? Y 50 es, depende de cuánta, cuánta confianza puedo desarrollar, cuán dispuesto estoy realmente a hablar, depende del momento, entonces es un 50. Entonces vamos a suponer que en este caso es 40, ¿sí?
que hay una mayor tendencia a cerrarse y no contar sus problemas. ¿Está bien? Entonces, una vez que han hecho esto, lo que tienen que hacer es trazar unas líneas, ¿sí? Así como tal cual está la imagen. Mejor si lo hacen con otro color. Entonces, ahora hasta aquí vamos a imaginarnos que ustedes han aplicado esta dinámica para ustedes mismos. Les voy a explicar enseguida en qué consiste y aquí es donde se nos está armando nuestra ventana Johari. Y lo que vamos a hacer es, aquí por ejemplo es donde ustedes pueden hacer un alto y pedirle a otra persona que esté en casa con ustedes si son casados o si tienen un hijo o una hija ya de 18 años, de 15 años para arriba, qué sé yo, ¿no? Entonces, o de 12 años, yo tengo unas mellizas de 12 años que me conocen muy bien y que podrían llenar muy bien responder muy bien estas preguntas por mí. Y ellas tienen que responder a, si ellas están respondiendo respecto a mí, entonces tienen que hacer es, cuánto le interesa a papá? ¿Cuánto le interesa a mi marido lo que digan o lo que piensen los demás de él? Y ponen la calificación. Y lo mismo con otra pregunta. Si dice a menudo si hablo o no, entonces igual ahí es donde responde. ¿Ok? Entonces, y de ahí, ¿qué es lo que trata de reflejar esto? Fíjense. ¿Por qué se llama la ventana? Porque es una ventana, porque tiene 4 cuadrantes. Donde este cuadrante de aquí arriba es lo que se llama el área pública, el yo libre, que es lo que yo conozco de mí, es lo que yo conozco, claro, de mí y los demás conocen de mí. Esta de aquí es el yo negado o área ciega, que es lo que los demás conocen sobre mí y yo no conozco sobre mí. Este otro cuadrante es el yo secreto, que es el área oculta, que es lo que yo conozco sobre mí y no cuento a los demás. Y esta de aquí es el área desconocida, lo que ni yo ni los demás conocemos sobre mí, que es el yo oculto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dice? Por ejemplo, volviendo al ejemplo que veíamos, entonces mi ventana habría salido de esta forma, ¿sí? Con un yo secreto, un área oculta más grande, que es lo que conozco sobre mí y no cuento los demás. Entonces, ese cuadrante es el que tengo más grande en mi caso, ¿sí? Ahora, veamos qué es lo que dice esta pequeña técnica desarrollada por 2 psicólogos que establece, fíjense, por ejemplo, en esta, cuando el cuadrante es más grande, que es como en mi caso, el yo secreto es el más grande, dice, son personas abiertas a escuchar a los demás, pero más reacias a mostrarse. Algunas pueden ser algo intrigantes y estar llenas de secretos. Vamos a la segunda, que es suponiendo que haya salido de esta forma el cuadrante más grande, el yo negado. Dice, son personas a las que les cuesta aceptar las críticas y a veces rompen vínculos disgustados porque ven la opinión de los otros injusta y hostil. Personas a la defensiva. Vámonos al tercero, que es el yo oculto, suponiendo que este sea el más grande. Dice, personas que no quieren exponerse ni tienen interés en los demás. Sienten miedo o están atravesando por ahí por una depresión o un momento de duelo, un momento difícil o de grandes cambios, ¿sí? Y la cuarta, que es el yo libre, que dice es la mejor ventana que se puede tener, la más luminosa, corresponde a seres auténticos, más abiertos, en ella hay un gran yo libre, un poco de yo negado y algo de privacidad para el yo secreto. También existe un minúsculo yo oculto, listo para ser descubierto. Entonces, ¿qué relación tiene? Y aquí es donde quiero mostrarles justamente lo que hablábamos la clase anterior, que hablábamos acerca de algunos tips de lo que significa hoy el nuevo escenario en el que se desempeñan los ejecutivos, o lo que hablábamos en las anteriores clases igual respecto a las diferentes técnicas para liderar personas, liderar equipos. Significa que si yo estoy con un yo oculto más grande, o un yo secreto más grande, o un yo negado más grande, significa que tengo mayor dificultad para interrelacionar, mayor dificultad para el feedback, que sería en el caso del yo negado, tengo mayor dificultad para comunicarme,
¿sí? Entonces, por eso es de que les decía, esta dinámica es interesante poderle pedir a personas que los conozcan muy bien a ustedes o a su mismo equipo. ¿Sí? Yo puedo hacer de manera intercalada en mi equipo de que unos hagan de otros y de esa forma genera un espacio donde puede darse justamente ese tiempo para ser escuchados los unos a los otros, de conocerse un poco más, de recibir feedback del otro, porque si mi compañero me está diciendo, no, mira, tu yo secreto es el más grande y no eres una tumba, no hay forma de poder conversar contigo. Entonces, eso ya nos está mostrando cómo se está llevando esa interacción a nivel de equipo, ¿sí? Por eso es de que quería mostrarles esta pequeña herramienta que uno la puede usar en familia, en el equipo de trabajo y nos va a ayudar a generar ese espacio de escucha, ese espacio donde vamos a poder conversar de cómo estamos comunicando, de cómo estamos interrelacionando con las personas. ¿Ok? Los animo, los desafío a que lo apliquen. Y miren aquí interesante, dice, ¿cómo puedo hacer yo para que crezca esa ventana de mi yo libre? Primer paso, deja que te conozca. Segundo paso, quítate la máscara, ¿sí? Todos tenemos defectos, todos tenemos nuestro lado medio tímido. Paso 3, pide feedback. No temas averiguar qué huella estás dejando detrás de ti, ¿sí? Siempre es bueno. Obviamente a nadie nos gusta que nos digan nuestros defectos. El que diga que le gusta, como dice un amigo, o miente o está muerto, ya está en el cielo. Pero normalmente no nos gusta que nos digan nuestros defectos, pero es la única forma de poder crecer. ¿Sí? ¿Se acuerdan del artículo ese de Descubre tu auténtico liderazgo, donde decía, ¿cuál es el principal obstáculo para los líderes? Es la negación. Esa negación de quererse realmente conocer, esa negación de querer realmente identificar esas áreas que tienen que ser desarrolladas. Y para poder desarrollar, diseñar fortalecer una cultura organizacional, hemos venido hablando a lo largo del módulo que todo parte de mí, ¿no? Y paso 4, escapa de tu zona de confort, ¿no? Estar dispuesto a entrar a esa zona desconocida que son las interrelaciones. Siempre va a ser una zona desconocida, siempre va a ser una zona de vulnerabilidad, porque no hay forma de poder caerle bien a todas las personas, pero sí es necesario estar dispuestos a cada día mejorar, sin que nos lleve eso a ser adictos a la aprobación del otro, pero sí buscar a generar esa conexión. Y la única forma de generar la conexión con el otro es interesándome qué opina acerca de mí, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar yo para que podamos estar más en sinergia? ¿Ok? Bien, esa es la primera herramienta. La segunda herramienta que quiero compartir con ustedes se llama la teoría del más 20, 60 menos 20. Les dije, les voy a pasar en esta clase un link a un video cortito que es muy probable que lo hayan visto, que se llama La Carreta, se llama, ¿sí? Y que es lo que trata de reflejar esta, este pequeño video. Es un video donde muestra de que hay un hombre jalando la carreta, hay otro que está aquí al lado queriendo hacer su esfuerzo tenemos uno que dependiendo de dónde esté, a qué altura esté dando vueltas la rueda, va o a sumar o restar. Este otro que está arriba mirando el palco, que podría estar apoyando mejor, y este otro que está frenando en realidad el esfuerzo que están haciendo principalmente este líder de aquí adelante. Entonces, ¿en qué consiste esta teoría? En que esto de aquí es el más 20, estos de aquí son los 60 y estos son los menos 20, ¿sí? Y eso es lo que nos llama la atención, ¿no? Y aquí les voy a contar tal como la puede aplicar como dinámica para hacerlo con su equipo de trabajo. Les decía, así lo hago yo con equipos de ejecutivos, incluso, y funciona muy bien para poder analizar, hacer diagnósticos rápidos de lo que está ocurriendo, y además lo que se busca es de que las personas sean parte de la solución. ¿Qué significa? Yo les puedo preguntar si hay algo que ellos visualizan que podría ser mejorado en el clima, en la empresa, qué sé yo. Pero es una pregunta muy genérica, es una pregunta que a veces hace que las personas no estén dispuestas a abrirse. Pero si lo hago mostrándoles un pequeño video, si les hago con una imagen, voy rompiendo
esa formalidad como tal, y voy comenzando de esta forma, ¿no? Diciéndoles a ver qué les llama la atención de esta imagen, y van a comenzar a decirles eso, ah, que hay uno que jala, incluso hay gente que se va a dar cuenta de este cartel de aquí que se llama Sufrimiento y Compañía S.A., ¿no? Que es como el nombre que representa esta empresa, que estas personas están definiendo un tipo de cultura organizacional. Y de ahí ya lo que hago yo es les muestro esta siguiente imagen que también aparece en el video. Son en realidad screenshots del video. Les digo, ¿qué les llama la atención aquí? ¿No? Y normalmente dicen, que la gente está más contenta, que todos ya tienen el casco que es similar, de que ya aquí en el cartel ya no dice sufrimiento, sino dice no más sufrimiento y compañía S.A. Entonces, ya se muestra que ya está habiendo más trabajo en equipo y todo aquello, ¿no? Y de ahí normalmente les muestro esta tercera imagen y les digo, ¿y en esta qué ven ustedes? ¿No? Y que fíjense desde el nombre cambia, Campeones y Compañía S.A., ¿no? Y normalmente resaltan la sincronía en los pasos, todos uniformados, todos aportando, todos sumando, todos contentos, todos hacia un mismo objetivo, ¿sí? Y ahí es donde normalmente hacemos esa reflexión de qué representa la primera, qué representa la segunda y qué representa la tercera. Esto es lo que se llaman los equipos de alto rendimiento, ¿sí? Entonces, y ahí es donde viene y se les dice, ok, ahora es que vamos a trabajar sobre lo que es la, eh, la teoría esta del más 20, 60 menos 20. Y es justamente tratar de buscar cuál de estas imágenes es la que más nos representa, pero principalmente nos vamos a concentrar a trabajar de esta forma, ¿no? Y ahí lo que yo hago normalmente es les hago enumerarse del 1 al 3, todos los 1 son un grupo, los 2 otro grupo, los 3 otro grupo, y entonces el grupo 1 se convierten en los más 20. Entonces ellos tienen que identificar aquello que consideran que suma en la empresa o en el área, si esto lo está trabajando usted con su propio equipo, entonces con su equipo, ¿sí? Les dice, a ver, ustedes van a identificar eso, aquello que suma. El grupo 2 va a identificar aquellas oportunidades que estamos desaprovechando, y el 3 aquello que nos está restando como equipo, aquello que nos frena, que nos drena nuestro tanque de gasolina, nos hace perder energía, ¿sí? Entonces, en eso consiste esta dinámica. Y bueno, y les da un tiempo ahí de 15 minutos donde incluso usted mismo puede participar con cada grupo y todo, y de ahí cada grupo comienza a presentar. Y además lo ideal, normalmente, ¿qué hago yo? Bueno, dependiendo de la cantidad de tiempo que hay en el taller, para ir aportando a este tema que les vengo insistiendo desde el inicio del módulo, que hay que romper la formalidad, hay que romper esos ambientes fríos donde está el jefe con cara ¿no? Del mandamás, desde el tono, desde la forma como habla, siempre de arriba hacia abajo. Entonces eso rompe sinergia, eso hace que los equipos no hablen, que siempre sea uno mismo el que habla y habla y habla, y se está perdiendo la oportunidad de escuchar a sus demás miembros del equipo. Entonces, ahí ¿qué les hago? Si tengo un poco más de tiempo, lo que hago es les doy revistas, periódicos y todo eso, y les digo, no pueden poner una sola palabra. Todo lo que van a hacer para representar el grupo que les haya tocado va a ser con imágenes. Entonces les doy una tijera, les doy carpicola, les doy de todo eso para que recuerden sus épocas. Incluso algunos reniegan, los más mayorcitos más o menos están pensando, no lo dicen, pero ya no soy muchacho para estar haciendo esto, pero al final comienza la gente a bromear, comienzan a moverse, yo los comienzo a presionar con el tiempo, comienzo a poner la alarma y todo aquello. Entonces les voy contando todos estos tips para que ustedes mismos lo apliquen con su gente, ¿sí? Porque se trata de eso, de fortalecer la cultura organizacional. A eso está orientado esto, a que la gente hable, ¿sí? Esos team buildings en el sol y jugando y subirse a la escalera y todo aquello son buenos. Pero el tema es de que si hay problemas dentro del equipo que no están siendo tratados, ¿qué va a ocurrir? Usted va a salir, va a hacer esas dinámicas de cuerdas bajas, cuerdas altas, como quiera hacerlo. La gente va a quedar feliz, va a quedar motivada y todo, pero el día lunes o al día siguiente, cuando vuelva a su oficina, se va a encontrar otra vez con los mismos problemas de siempre.
Entonces, este tipo de espacios, este tipo de dinámicas, lo que le permite a usted es justamente hacer eso, generar un ambiente donde las personas puedan hablar, donde las personas se sientan escuchadas, ¿sí? Donde las personas sepan y comiencen a confiar en que de verdad a usted le interesa saber qué es lo que piensan. De verdad a usted le interesa, como líder del equipo, el fortalecer, pero a partir de el sumar las opiniones de todos, a partir de él involucrarlos a todos en la mejora continua. Eso es lo que busca, ese es el principal propósito de esta dinámica muy sencilla. Y para ello, mientras más aporto, mientras más me esfuerzo en quitarle la formalidad, la gente habla más, la gente participa más. Entonces van poniendo sus dibujos y sus cosas ahí, sus recortes y tal, y lo tienen que prender en un papelógrafo, en una cartulina, lo que sea, y después salen y expliquen. Y todo tiene que ser con tiempos para poder administrarlo y le dé el alcance para que cada grupo pueda presentar y todos tengan el mismo tiempo y todo aquello, ¿no? Entonces ya ahí lo que hacen es, después cada grupo presenta y se da una dinámica muy interesante porque comienzan a hablar las personas. Y después de que presenta el grupo uno, digamos aquello que suma, se da la oportunidad para que los demás grupos opinen y digan si es que consideran de que ha tomado en cuenta todo o por ahí hay algo más que quisieran añadir, y ahí ya lo dejo a su creatividad, todo lo demás que puede ir saliendo. Pero esa es la base de esta dinámica, esa es la base de esta herramienta que funciona muy bien. Interesante, ¿no? Ok, 21 minutos, tengo que volar. Vamos a nuestra tercera herramienta, el mapa de recorrido del empleado, el Employee Journey Map. ¿En qué consiste esto? Les comento una consigna que muchas veces las personas que trabajan en las áreas de recursos humanos me miran medio raro, que les digo, si usted es una empresa que solamente aplica una encuesta de clima organizacional, quiero decirle que está obsoleto lo que está haciendo, ¿sí? ¿Y por qué? Y aquí le voy a explicar por qué. Hoy se dice de que solamente aplicar una encuesta de clima organizacional para poder determinar cómo está la cultura en la empresa es algo que no es del todo objetivo. No está mal hacerlo, está bien, está mal si solamente eso hace. Imagínense, una encuesta de clima organizacional es algo que se aplica en un año, una vez al año, ¿sí? Y los seres humanos, ¿qué hacemos? Vamos y llenamos esa encuesta en función de lo que nos ha ocurrido las últimas 2 semanas, ¿sí? Así es el ser humano, así somos nosotros. Entonces, si en las últimas 2 semanas hemos tenido un buen relacionamiento con nuestro jefe, hemos recibido buena información, qué sé yo, entonces va a ocurrir que voy a llenar muy bien esa encuesta. Pero si han ocurrido algunos eventos que me han marcado o que se han profundizado cierto malestar en ciertas cosas, entonces yo voy a responder esa encuesta de esa manera, ¿sí? Entonces, por eso es de que se dice que no es correcto aplicar simplemente la encuesta de clima organizacional. Y ahí es donde surge el mapa de recorrido del empleado. Les voy a poner igual un link ahí en la plataforma, un video de un tipo que se llama Rodrigo, no me acuerdo ahorita su apellido, pero explica muy bien, también va a reafirmar cosas por ahí dudas que vayan a quedar de lo que yo les vaya a comentar actualmente. ¿De dónde surge esta herramienta y cómo surge? Para eso quiero hacer referencia un momentito a lo que es el servicio al cliente o la experiencia al cliente. Ustedes saben que ha habido una evolución en todo este tema, ¿no? ¿Qué pasaba antes? Usted si trabajaba o trabaja en el área comercial, su énfasis estaba en tengo que capacitar a mi gente en técnicas de ventas, tengo que capacitar a mi gente en servicio al cliente, ¿sí? Entonces, y de ahí es donde comenzaron a ver de que por más capacitaciones que hacía, por más esfuerzos que hacía, siempre había opciones de mejora. Y ahí es donde se logró llegar a esta evolución donde se dice, ok, lo que pasa es de que ya no puedo hablar yo de simplemente la venta como tal, o esa atención al cliente como tal. Ahí es donde surge esta teoría de la pirámide de la experiencia del cliente, ¿no? Donde fíjense en la cúspide está el proveer una experiencia que haga sentir bien, seguro y poderoso al cliente, dice, ¿no? Y esa experiencia como tal se construye no solamente de cómo vaya a tratar
el cajero, imaginemos que usted fue a Multicenter, ¿sí? O a Rojo, o a Le Mans, sin quererle hacer propaganda a uno en particular, y y encuentra el producto que quería, con la calidad que quería, el producto, el precio, no el que quería, porque nunca vamos a, siempre vamos a querer que sea más barato, pero bueno, la cosa es que tiene un muy buen trato de parte del, del personal de la sección donde escogió su producto y llega a la caja y el cajero lo trata mal. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Decían siempre, el que cierra la venta es el cajero y ahí es donde yo tengo que reforzar a ese cajero. Y ellos son mi punto de lanza en lo que es el servicio al cliente como tal. Pues eso evolucionó y a eso llevó a que al hablar de experiencia del cliente, estoy hablando de que todo suma, todo suma. Y quiero mostrarles aquí con un ejemplo sencillito que lo muestra justamente Rodrigo en su video que les voy a pasar. Y es un ejemplo con un restaurante, ¿sí? ¿Y en qué consiste el mapa de recorrido del cliente? Yo primero tengo que identificar mis touch points, que le llaman ellos, que son mis puntos de contacto. ¿Cuáles son los puntos de contacto? Imagínese usted que está yendo a un restaurante. ¿Sí? Imagínese que es una noche especial, se suspendió la cuarentena, eliminamos el coronavirus, gracias a Dios, y decide tener una noche de alegría y festejo con su familia y lo quiere llevar a comer algo rico a la Suiza. Entonces, desde que se toma esa decisión, hay ciertos puntos de contacto. Desde que usted llega, ¿cuál es su primer punto de contacto? Así es, el parqueo. Y aquí les voy a mostrar cómo hay un ejemplo que hicieron ellos, ¿no? Aquí en este ejemplo ellos ponen en realidad como primer punto de contacto la entrada local. Yo como les digo, para mí hay un punto previo a eso, que es incluso si es un restaurante que hay que pedir, hay que llamar para reservar espacio, mesa, entonces ya desde la llamada, el que si me contestan rápido, si la persona que me contesta es amable, ya todo eso me va generando, va sumando a mi experiencia como cliente. Supongamos que me tratan bien, que ya voy muy bien predispuesto, o si me trataron mal, tardaron en contestarme, me atendió como haciéndome un favor la señorita ahí, y ya estoy yendo mal predispuesto. Llego y me encuentro que un parqueo diminuto en la calle, más bien ahora ya hicieron un parqueo ahí más cómodo estos señores, y lleno. Entonces, segundo elemento que ya me está afectando en mi experiencia como cliente. De ahí entro y no estaba mi reserva en la mesa. Ahí me tienen esperando. Y entonces así suma, hasta el momento que incluso voy a pagar y me voy, ¿no? Entonces, ese es el mapa de recorrido del cliente, el Customer Journey Map, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Dijeron, ok, si yo quiero ofrecerle una excelente experiencia a mi cliente, ¿de qué va a depender? ¿De quién va a depender? Sí, evidentemente de algunos elementos que están relacionados con la infraestructura, con el parqueo, con el ambiente físico, con todo aquello. Pero la base siempre van a ser las personas, vamos a ser las personas. Entonces ahí es donde se llega a esta conclusión y se dice, ok, yo me puedo estar rajando buscando hacer de que mi cliente esté muy contento, esté muy feliz, tenga el mejor parqueo, tenga desde la entrada, haya hecho una inversión tremenda como hizo el Hotel Los Tajivos en toda su recepción y todo aquello para que desde esa llegada sea hermosa su experiencia y qué sé yo, ¿no? Y me esfuerzo en todo lo que tiene que ver con la infraestructura, los productos y todo aquello que ofrezco. Pero como les decía, como aquí la base es las personas, somos las personas, entonces imagínese que su clima esté muy malo. Imagínese que usted que trabaja ahí en el Hotel Los Tajivos, hicieron tremenda inversión en toda esa infraestructura, todas esas mejoras y todo aquello que se ha hecho, pero usted que es recepcionista ahí siente que le tienen unos horarios de trabajo recargadísimos.
¿no? Trabaja más de lo que establece la ley, no le pagan horas extra, le dan un plato de comida creyendo que con eso ya está, ya debería usted quedarse contento, eh, qué sé yo, le programan capacitaciones o reuniones ya fuera de su turno. Entonces hay una serie de cosas que están haciendo, su jefe es un autoritario, no escucha, qué sé. Hay una serie de cosas que están haciendo que usted se sienta mal. Que si usted le aplica una encuesta de clima organizacional, usted aplazaría, usted su índice de satisfacción del empleado, el ICE, que es ese índice que sale como resultado de la encuesta de clima organizacional, sale bajísimo, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo, si usted está teniendo una mala experiencia como empleado en esa relación con su empleador, qué tipo de experiencia le va a poder usted ofrecer a ese cliente? La misma experiencia que usted tiene. Eso es lo más común, eso es lo más probable, ¿sí? Entonces ahí es donde llegan a esa conclusión y dicen, ok, si yo quiero mejorar, fortalecer el servicio al cliente, fortalecer esa experiencia en mi cliente, lo que tengo que hacer en paralelo a mejorar todas las condiciones de infraestructura, parqueo y todo lo que quiera ofrecerle a mi cliente, está el mejorar la experiencia de mi empleado, de mi colaborador. La palabra empleado ya no se utiliza, pero bueno, en esta herramienta le siguen usando de esa forma, ¿sí? Entonces, básicamente es eso, es comenzar a identificar cuáles son los puntos de contacto que tiene el empleado, el colaborador, con la empresa, ¿sí? Y ahí voy a, en lo que les mande esta presentación, ustedes van a tener un poco más de respaldo ahí teórico de qué significa, ¿no? Cuáles son las claves, ¿okay? Las 4 claves en el mapa de recorrido del empleado. Lo que quiero es ir a este ejemplo. Este es un ejemplo de que lo hizo una estudiante de maestría, ¿sí? Lo extraje de un trabajo de maestría que fue muy bueno y ella, justamente la tarea que les di después de presentarles la herramienta fue que identifiquen, que hagan, que dibujen el mapa de recorrido del empleado en su empresa. Entonces comenzó a ir identificando punto por punto, ¿sí? Independientemente de que tenga o no tenga. Se fue primero a lo ideal. Eso fue lo interesante. ¿Qué es lo ideal? Dijo él. Lo ideal es de que existan todos estos puntos de contacto del trabajador con la empresa. Fíjese usted, cuando usted visualiza esto, tiene que pensar desde cero, como está poniendo aquí, desde la búsqueda, ¿sí? Desde todo el proceso de selección. Esos son los primeros puntos de contacto que tiene un trabajador y desde que ingresa a la empresa, que es desde el primer día hasta su último día. Así esté 3 meses, 6 meses, 5 años o 33 años, como el otro día que entrevistaba a un gerente en una empresa haciendo un diagnóstico, 33 años el señor cumplía, cumple ahora en mayo. Entonces, de eso se trata, ¿sí? De comenzar a imaginarse e identificar cada uno de los puntos de contacto que tiene el trabajador con la empresa, ¿ok? Y entonces, en función a ello, es donde se debería después comenzar a identificar qué estoy haciendo yo como empresa para evaluar la satisfacción de mis empleados en cada punto de contacto, ¿sí? Eso es algo que hacen y para lo que sirve el mapa de recorrido del cliente, que me estaba olvidando decirles. ¿Qué es lo que hacen? Perdonen que quiero volver otra vez al ejemplo del restaurante. Aquí. Entonces, ¿qué hago yo? Si yo tengo un restaurante y quiero evaluar la experiencia de mi cliente, entonces tengo que comenzar a tener herramientas que me permitan evaluar en cada uno de esos puntos de contacto. Por lo que les decía, puede ser de que haya tenido una muy buena experiencia, volviendo al ejemplo de Multicenter,
haya tenido muy buena experiencia en todo mi recorrido, en el parqueo, cuando entré, buen ambiente, huele rico, muy bien ubicada la disposición de los productos, la atención que recibí en la sección donde compré mi producto, espectacular, y llego a cajas y me tratan muy mal. O se tardan un mundo en llevar mi producto después de ese tipo que me había atendido muy bien en su sección. Supongamos que usted se fue a comprar un televisor y el señor que le atendía ahí le atendió fantástico, pero cuando ya llegó a caja porque le dieron su ticketcito para que con ese ticket le lleven después su producto, se tarda un mundo el orden. Entonces ahí con esto usted puede identificar cuáles son dentro de ese recorrido del empleado, dentro de lo que es ese flujo de atención que también le llaman otros, cuáles son mis cuellos de botella, cuáles son mis momentos de verdad en los que yo no estoy entregando al cliente una experiencia que vaya a ser agradable, ¿sí? Entonces, para eso me permite. Lo mismo ocurre, voy a volver ahora hacia lo que veíamos ya de aplicando esta herramienta hacia lo que es el recorrido del empleado. Lo mismo, fíjense aquí la cantidad de puntos de contacto que identificó esta persona. Entonces mi primera pregunta tendría que ser, una vez que ya yo, en base a la teoría y todo lo que conozco y todo lo que me imagino y el tipo de rubro que tengo como empresa, he logrado identificar todos los puntos de contacto. Entonces ahora ahí yo tendría que ver de identificar, ok, ¿cuáles de estos puntos de contacto sí tengo en mi empresa? Esa es la primera pregunta. Y podría comenzar a resaltarlos con un color distinto. Segunda pregunta, ¿cuáles de los puntos de contacto que he identificado no tengo en mi empresa, pero considero que son críticos ver de incorporarlos a la brevedad posible? Los pinto de otro color. Tercera pregunta, ¿en cuáles de estos puntos de contacto yo tengo herramientas de medición de la satisfacción de mi empleado? ¿En cuáles de estos momentos de verdad yo estoy teniendo feedback, estoy recolectando información que me permita a mí mejorar, que me permita a mí identificar opciones de mejora como tal? ¿Sí? Hay preguntas clave que yo debería hacer. Entonces ahí les dejo un pequeño esquemita de cómo puedo, porque además yo, fíjense en la parte inferior, además ya después de que yo he identificado todos esos puntos de contacto en el recorrido como tal, eh, ya le hago que me vayan calificando. Tiene que ser algo muy sencillo, muy gráfico, puede ser una pregunta por cada momento. Fíjense, aquí les estoy dando un ejemplo, ¿ya? Que ya la próxima semana les voy a comentar cómo va a ser nuestra evaluación del módulo. Va a haber un caso de estudio donde van a tener ustedes que desarrollar esto, pero no se preocupen, va a ser algo muy sencillo. Todavía hay tiempo, estamos recién en la clase 5 y tenemos 3 clases más, y después de la última clase les voy a dar un tiempo todavía para que ustedes puedan trabajar en su caso de estudio. Pero ya pueden ir pensando en qué caso de estudio quieren usar, por ahí la empresa en la que trabajan o en alguna en la que trabajaron. Entonces ahí lo que van a tener que hacer es identificar los puntos de contacto otra vez, siguiendo estas 3 preguntas. ¿Sí? ¿Cuáles son todos los puntos de contacto que debería haber del que tiene un empleado con la empresa? ¿Cuáles son los puntos de contacto que tiene actualmente el trabajador con la empresa? Y tercero, en cuáles de estos puntos considero que yo debería estar haciendo una evaluación? ¿Sí? Entonces aquí les estoy dando 2 ejemplos, ¿no? Ejemplo 1, decirles selección del personal. ¿Sí? Ese es mi proceso, este es mi momento, mi punto de contacto. Lo que nosotros vamos a hacer es identificar el punto de contacto que va a ser el proceso de selección. ¿Qué proceso yo tengo a cargo? ¿Qué proceso es en el que está redactado el cómo yo realizo, qué es lo que yo hago en ese punto de contacto que tiene el empleado con la empresa? Vamos a suponer que que lleva el mismo nombre, se llama proceso de selección del personal. Ok, y de la siguiente pregunta, que es ya en la parte de aquí abajo, que dice, ¿qué instrumento de evaluación tengo yo ahí? Entonces vamos a suponer que en este caso hay una encuesta de satisfacción que se hace del cliente interno. ¿Quién es el cliente interno? El área que hace el requerimiento del puesto vacante.
Y además aplico una encuesta al postulante. Después de que termine el proceso de selección, le pregunto cómo se sintió, cómo lo trataron, fue ágil, no, fue interesante, fue entretenido, cómo fue el proceso de selección. ¿Sí? Un ejemplo. Y otro ejemplo, supongamos que quiero, mi punto de contacto es el liderazgo de mi jefe inmediato superior. ¿Cómo mido aquello? Una encuesta de clima, puedo tener otra que sea una evaluación de desempeño 360 grados que se llama, que es cuando se evalúa el de arriba, el par, los colaboradores de abajo, ¿no? Entonces, esto es lo que en esto consiste esta herramienta. Es algo muy nuevo, ¿sí? Yo la verdad que no conozco hasta ahorita una empresa que lo haya mencionado así con este nombre y apellido, esta herramienta aquí en Bolivia que la esté usando, y muchas están aplicándola de manera suelta, pero lo ideal es tenerlo realmente dentro de una sistemática, dentro de todo un proceso como tal, y dentro de una herramienta con paso a paso donde comience por identificar todos los puntos de contacto. Segundo, de esos puntos de contacto, identificar cuáles sí tengo y cuáles no tengo. Tercer paso, cuáles de los que no tengo son claves para incorporarlos ya, porque peor ahora con toda esta crisis que se viene, ¿sí? Y la que se está viviendo. Y después de aquello es, ok, ¿en cuáles de estos puntos de contacto que sí tengo hoy estoy aplicando algún instrumento de evaluación para tener feedback, para recoger información de cómo está siendo tratado el empleado o mis clientes internos? ¿Sí? Les va a dar muy buenos resultados. Les mando un abrazo, muchas gracias, un placer compartir otra vez con ustedes. Hasta luego.